La maleta pesaba menos de lo que debería haber pesado. Eso fue lo primero que Elena notó cuando la bajaron del armario y la pusieron en el pasillo de la casa donde había vivido durante 31 años. Una maleta de lona azul, mediana, la misma que había usado para los campamentos de verano cuando tenía 12 años y para el intercambio escolar cuando tenía 15, y que su madre había guardado después en el armario del cuarto de las cosas que se guardan porque en algún momento pueden hacer falta. Pesaba menos de lo que debería porque estaba casi vacía, porque su hermano Rodrigo la había bajado, la había puesto en el pasillo y le había dado 20 minutos para meter dentro lo que pudiera antes de que la puerta de la calle se cerrara. 20 minutos. 31 años de vida en esa casa y 20 minutos para sacar lo que cabía en una maleta de lona azul. Elena miró la maleta, miró el pasillo, miró la puerta del salón donde su hermano Rodrigo y su cuñada Patricia estaban esperando a que el proceso terminara con la impaciencia apenas disimulada de dos personas que tienen algo más urgente que hacer que presenciar lo que estaban presenciando. Y luego hizo algo que ninguno de los dos esperaba que hiciera en ese momento. Fue al cuarto de su madre, no para llorar, no para hacer una escena. Fue porque había algo en ese cuarto que necesitaba llevarse y que no era ninguna de las cosas que Rodrigo y Patricia habrían imaginado que era. Algo que su madre le había dicho en una conversación que habían tenido 2 semanas antes de que su madre muriera, que había en ese cuarto y que Elena tenía que encontrar antes de que llegara el momento en que alguien decidiera que Elena ya no tenía derecho a estar ahí para buscarlo. Ese momento había llegado. Y Elena sabía exactamente dónde mirar, lo que sacó del cuarto de su madre, lo que metió en la maleta de lona azul debajo de la ropa, que pudo doblar en los 17 minutos que quedaban después de que encontró lo que fue a buscar. Era algo que Rodrigo y Patricia nunca habrían pensado en revisar. Algo que tenía el aspecto de no ser nada importante, pero que era, en los términos que importaban para lo que venía después, todo. Pero eso es el final de la primera parte de esta historia. Para entender por qué esa maleta contenía lo que contenía, hay que entender primero a la familia que la llenó y a la familia que la vació. Y esa historia empieza mucho antes de esa tarde en el pasillo. Quédate hasta el final porque lo que estaba en esa maleta va a cambiar completamente la manera en que entendiste todo lo que te acabo de contar. Y hay un momento, cerca del final de esta historia, que todavía me produce algo cada vez que lo recuerdo. La familia Saura había sido, durante 3 generaciones, la familia que tenía la casa grande al final de la calle Rosales, en un pueblo de la provincia que no era famoso por ninguna razón particular, pero que era el tipo de pueblo donde todo el mundo sabe el apellido de todo el mundo y donde ese apellido dice cosas antes de que la persona que lo lleva haya abierto la boca. Los Saura habían tenido tierras y luego habían vendido parte de las tierras cuando los precios eran buenos y habían invertido lo que quedó de manera suficientemente sólida para que la generación siguiente tuviera más opciones que la anterior, que era la definición más concreta que existe del éxito familiar, medido en términos prácticos y no en términos de historia ni de apellido. El padre, Manuel Saura, había muerto cuando Elena tenía 19 años y Rodrigo tenía 23. Había muerto de manera relativamente rápida, de esas muertes que en retrospectiva uno entiende que habían estado anunciándose durante meses, pero que cuando llegan con la brutalidad de lo inesperado, porque el cerebro humano tiene una capacidad notable para ignorar los anuncios que no quiere recibir. La herencia había sido repartida en los términos que Manuel había dejado escritos, que eran términos que en ese momento habían parecido razonables para los 2 hijos y para su madre Carmen, que se quedó con la casa y con la parte de los activos que aseguraba que podía vivir sin necesitar la ayuda de ninguno de los dos, si ninguno de los dos se la ofrecía de manera voluntaria. Carmen Saura era el tipo de mujer que en ciertas épocas y en ciertos contextos era inevitable que fuera exactamente el tipo de mujer que fue. Alguien que tenía más capacidad de la que el espacio disponible le permitió usar completamente, que había canalizado lo que no pudo desarrollar en otras direcciones hacia la familia, con una intensidad que a veces era amor y a veces era control, y a veces era las 2 cosas al mismo tiempo de maneras que sus 2 hijos procesaron de maneras completamente distintas. Rodrigo había procesado esa intensidad tomando distancia. Se había ido a la ciudad a los 20 años. Había construido una vida que tenía poco que ver con el pueblo y con la casa de la calle Rosales.
Había conocido a Patricia en el trabajo y se había casado con ella y había tenido 2 hijos que crecieron en la ciudad sin el peso específico del apellido Saura, porque en la ciudad los apellidos pesaban menos. Volvía por Navidad y por los cumpleaños importantes y llamaba por teléfono con la regularidad suficiente para que su madre no tuviera razón formal para quejarse, aunque tuviera razones reales que no eran las formales. Elena había procesado esa intensidad quedándose, no porque no hubiera tenido opciones de irse, sino porque había tomado la decisión consciente de quedarse, que era una decisión que en distintos momentos había tenido distintos significados para ella misma. A los 20 años era la decisión de alguien que amaba a su madre y que no quería dejarla sola. A los 25 era la decisión de alguien que había construido en ese pueblo algo que valía la pena no dejar, una pequeña empresa de diseño gráfico que funcionaba, un grupo de personas que importaban, una vida que era suya, aunque estuviera construida en el mismo sitio donde había crecido. A los 30 era la decisión de alguien que había aceptado que quedarse era lo que era y que había dejado de analizarlo porque ya no necesitaba analizarlo. Había cuidado a su madre durante los últimos 4 años, cuando la salud de Carmen empezó a requerir el tipo de atención que no se da bien desde la distancia, no porque Rodrigo no pudiera haber contribuido más de lo que contribuyó, que podría haber, sino porque la dinámica establecida entre los 2 hijos durante décadas tenía su propia inercia, y esa inercia producía resultados que eran lo que eran, aunque nadie los hubiera elegido conscientemente. Rodrigo llamaba. Elena estaba. Rodrigo mandaba dinero a veces, cuando había una necesidad concreta y específica que podía identificarse como gasto puntual. Elena ponía el tiempo y la presencia cotidiana que no tiene precio en el sentido de que no tiene un número que uno pueda poner sobre la mesa y decir, esto es lo que vale. Carmen murió en marzo de ese año, después de un periodo final que duró 3 semanas, y que Elena vivió con la intimidad específica de quien está ahí cuando alguien importante se va, que es una intimidad que no puede describirse completamente a quien no la ha tenido, pero que cambia algo en quien la ha tenido, de una manera que no cambia de vuelta. Rodrigo llegó al funeral, Patricia también, los 2 hijos de Rodrigo también, estuvieron 3 días. Y el 4.º día, cuando los actos del duelo habían terminado y la casa estaba de nuevo en el silencio específico de las casas que acaban de perder a la persona que era su centro, Rodrigo le dijo a Elena que tenían que hablar. La conversación duró 40 minutos. Lo que Rodrigo le dijo en esa conversación era algo que Patricia había preparado con más cuidado del que la velocidad de ejecución sugería que había habido, que era también una observación que Elena hizo en el momento, pero que guardó sin decir, porque en ese momento tenía muchas cosas que decir, y eligió guardarlas todas. Rodrigo le dijo que la casa tenía que venderse, que era el activo principal de la herencia, y que para que la herencia pudiera dividirse de manera equitativa, la casa tenía que convertirse en dinero que pudiera repartirse en 2 partes, que él había hablado con un abogado, que el proceso era relativamente sencillo si los 2 herederos estaban de acuerdo, y que esperaba que Elena estuviera de acuerdo porque no estarlo no producía ningún resultado útil para nadie. Elena le preguntó dónde iba a vivir ella si la casa se vendía. Rodrigo dijo que eso era una cuestión que Elena tendría que resolver con la parte de la herencia que le correspondía, que era suficiente para comprar algo razonable si uno compraba de manera razonable. Elena le preguntó si Rodrigo sabía cuánto costaba algo razonable en ese pueblo, que era diferente a lo que costaba algo razonable en la ciudad donde vivía Rodrigo. Rodrigo dijo que eso era un detalle logístico que Elena podría gestionar perfectamente, con un poco de planificación. Elena guardó lo que quería decir sobre ese uso de la expresión detalle logístico para describir el hecho de que ella no tendría dónde vivir y dijo que necesitaba tiempo para pensarlo. Rodrigo dijo que entendía, pero que el proceso legal tenía plazos y que esperaba que Elena pudiera darle una respuesta en menos de 2 semanas. Dijo menos de 2 semanas con la naturalidad de quien ha estado pensando en esto durante suficiente tiempo para que los plazos le parezcan razonables, aunque para la otra persona sean cualquier cosa menos razonables. Dale like a este video ahora mismo si ya estás viendo la forma de lo que está pasando en esta familia, porque lo que Rodrigo no le contó a Elena en esa conversación es lo que va a cambiar todo lo que viene después, y necesitas escucharlo completo para entender por qué la maleta de lona azul terminó siendo lo que terminó siendo. Elena pasó los días siguientes haciendo lo que hacía cuando tenía que pensar en algo importante, trabajando.
no como evasión, sino como el tipo de actividad que le permitía al cerebro procesar en paralelo, que era su manera de funcionar y que producía resultados que el procesamiento frontal directo no siempre producía de la misma calidad. Trabajó en los proyectos que tenía pendientes. Ordenó las cosas de su madre que nadie había ordenado todavía, porque ordenar las cosas de alguien que acaba de morir requiere un tipo de disponibilidad emocional que no siempre está presente en los días inmediatamente posteriores y que no debería exigírsele a nadie que no la tenga. En el proceso de ordenar encontró cosas que esperaba encontrar, las fotos de la familia organizadas en álbumes con la meticulosidad, que era una de las cualidades de Carmen que Elena había heredado y Rodrigo no, los documentos de la casa, el escritorio del padre que había quedado intacto desde la muerte de Manuel, como esas cosas que nadie toca, porque tocarlas requiere admitir que la persona que las usaba ya no va a volver a usarlas. Las cartas de la cajita del armario que Carmen había recibido durante décadas de una amiga que vivía en el extranjero y que escribía a mano en papel azul con la regularidad de quien mantiene una amistad de la manera en que las amistades se mantienen cuando la tecnología no existe todavía para facilitarlo, o cuando uno decide que la tecnología no es la herramienta correcta para lo que esa amistad requiere. Y en el cuarto de su madre, en el armario donde su madre guardaba las cosas importantes mezcladas con las cosas que guardaba, porque no sabía dónde poner, encontró algo que no esperaba encontrar, no en ese momento. 2 días antes de que Rodrigo llamara para preguntar si Elena había tomado una decisión sobre la venta de la casa, lo que encontró era un sobre, no grande, del tamaño de los sobres que se usan para las cartas y que en este caso no tenía sello ni dirección postal porque no había sido enviado por correo, sino guardado directamente donde estaba, en la parte delantera, en la letra de Carmen que Elena conocía de toda una vida de notas y listas de la compra y mensajes pegados en la nevera, estaba escrito un nombre. El nombre era el de Elena. Había otro sobre detrás, con el nombre de Rodrigo. Elena sostuvo los 2 sobres durante un momento, miró el suyo, miró el de su hermano, y tomó una decisión que en retrospectiva diría que fue la más importante que tomó en toda esa historia. No abrió el de Rodrigo, abrió solo el suyo. Lo que había dentro cambió la temperatura de todo lo que pensaba que sabía sobre su familia y sobre la herencia y sobre la conversación que había tenido con Rodrigo 4 días antes. La carta de su madre tenía 4 páginas escritas, a mano con la letra que se escribe cuando uno sabe que lo que está escribiendo es para después de que ya no esté, y que por tanto quiere que sea lo más claro y lo más completo posible. Carmen le decía varias cosas. Algunas eran sobre ella misma, sobre los años que habían pasado juntas, sobre lo que le había dado y lo que no había podido darle, y lo que esperaba que Elena supiera que había querido dar, aunque no siempre hubiera podido. Eran las cosas que las madres dicen en las cartas que escriben cuando saben que se están quedando sin tiempo y que hay cosas que necesitan decirse, aunque no siempre hubieran podido decirse en las conversaciones ordinarias de los días, ordinarios. Pero había también una parte de la carta que no era sobre sentimientos ni sobre historia compartida, era sobre hechos. Carmen le decía que la casa de la calle Rosales no era el único activo de la herencia, que había algo más, algo que había sido separado del resto hace años con una intención específica que Carmen le explicaba en esa carta con la misma precisión con que había llevado las cuentas de la casa durante toda su vida adulta. Le decía que cuando Manuel murió, había habido un acuerdo entre los dos sobre una parte de los activos que no había quedado registrada en el testamento porque en ese momento los dos habían creído que era mejor así. Una parte que había sido separada y guardada en una forma que tomaba tiempo y voluntad de encontrar, pero que si se encontraba tenía un valor que era comparable al de la casa y que había sido designada específicamente, por decisión de los dos, para la persona que se quedara. No el que se fuera, el que se quedara. Le decía que sabía que Elena se iba a quedar. Lo había sabido desde mucho antes de que la salud empezara a requerir cuidados. Lo había sabido porque conocía a sus 2 hijos de la manera en que solo se conoce a alguien cuando has estado presente en todos los momentos que forman a una persona, y lo que había visto en Elena desde que Elena tenía 20 años era a alguien que había elegido quedarse por las razones correctas y que por tanto merecía lo que había separado para quien eligiera quedarse. Y le decía dónde encontrarlo, con precisión, con detalle,
con las indicaciones de alguien que había pensado muchas veces, en ese momento, en el momento en que Elena leería esa carta, y que había decidido que la claridad era lo más importante que podía ofrecer en ese punto. Elena leyó la carta. La leyó 2 veces. La dobló, la guardó en el sobre, guardó el sobre en el bolsillo interior de la chaqueta que llevaba puesta, que era también la chaqueta que usaba cuando necesitaba tener algo cerca, y seguro porque tenía ese bolsillo interior, que cerraba con un botón pequeño que la mayoría de la gente no notaba que estaba ahí. Luego miró el sobre con el nombre de Rodrigo y lo dejó donde estaba. Escribe en los comentarios ahora mismo la palabra Elena si crees que hizo lo correcto al no abrir el sobre de su hermano, o escribe Rodrigo si crees que debería haberlo abierto, porque esa decisión pequeña tiene consecuencias que van a recorrer el resto de esta historia y quiero saber cómo la estás procesando antes de que escuches lo que viene. Lo que Carmen le indicaba en la carta requería ir a un sitio específico y hablar con una persona específica. No era complicado en el sentido de que requiriera habilidades especiales, era específico en el sentido de que requería saber exactamente qué buscar y dónde, que era exactamente la información que la carta contenía y que nadie más tenía. Elena fue al día siguiente. Sola, sin decirle a Rodrigo dónde iba ni por qué, que en ese momento era simplemente no decir algo que no había razón para decir todavía porque no había nada concreto que decir. Fue a la notaría que estaba en la capital de provincia, a 40 minutos en coche, la que su madre le había indicado con el nombre del notario que había gestionado ese asunto y que según la carta todavía ejercía, aunque con menos frecuencia que antes, porque ya tenía la edad en que uno ejerce con menos frecuencia que antes. El notario se llamaba don Francisco Lerma y tenía 74 años, y esa manera de moverse despacio que tienen ciertas personas mayores, que no es lentitud de capacidad, sino lentitud de alguien que ha aprendido que la mayoría de las cosas que se hacen despacio se hacen mejor que las que se hacen rápido. Cuando Elena le dijo quién era y lo que buscaba, don Francisco la miró durante un momento con esa evaluación lenta que era también su manera de moverse, y luego asintió con la satisfacción discreta de alguien que ha estado esperando que llegara el momento en que una cosa que guardó hace tiempo finalmente llegara a quien tenía que llegar. Dijo que Carmen le había dicho que vendría, alguien con ese nombre en algún momento después de que ella ya no estuviera, que había dejado instrucciones precisas, que necesitaba verificar la identidad, que era el procedimiento, y que una vez verificada, podría darle lo que Carmen había depositado. Elena presentó su documentación. Don Francisco la verificó con la atención minuciosa de alguien que ha pasado 50 años verificando cosas y que no ha perdido el hábito de hacerlo bien, aunque ya no lo necesite demostrar. Luego fue a una sala interior y volvió con una carpeta de plástico duro del tipo que se usa para guardar documentos que tienen que mantenerse en buen estado durante tiempo indefinido. La puso sobre la mesa, la empujó hacia Elena y dijo: «Su madre era una mujer muy precisa. Todo está en orden». Elena abrió la carpeta. Lo que había dentro era un conjunto de documentos que, en términos técnicos, eran el tipo de documentos que tienen un aspecto completamente ordinario hasta que uno sabe leerlos, y Elena sabía leerlos suficientemente bien para entender en los primeros 3 minutos de lectura, atenta a lo que tenía en las manos. Lo que tenía en las manos era la propiedad de algo que su madre había construido en silencio durante 20 años. No la casa de la calle Rosales, algo diferente, algo que Carmen había iniciado cuando los hijos todavía estaban en el colegio y que había desarrollado con una paciencia y una discreción que eran completamente coherentes con la manera en que Carmen había hecho todo lo demás en su vida, sin anunciarlo, sin esperar que nadie lo viera mientras ocurría, con la confianza de quien sabe que el resultado hablará por sí solo cuando llegue el momento en que tenga que hablar. Eran participaciones en una sociedad que gestionaba varios locales comerciales en la capital de provincia, locales que habían ido aumentando en valor de manera consistente durante 2 décadas, participaciones que Carmen había adquirido de manera gradual, con los ahorros que había separado del dinero de la familia, con la habilidad de quien lleva toda la vida administrando presupuestos ajustados y que ha aprendido que la diferencia entre lo que entra y lo que sale, si se gestiona con atención, siempre produce algo. El valor de esas participaciones, a precio de mercado actual,
era considerablemente superior al valor de la casa de la calle Rosales. Elena se quedó leyendo los documentos durante 40 minutos en la sala de la notaría, mientras don Francisco trabajaba en su despacho al otro lado de la pared, con el sonido de fondo de alguien que teclea despacio pero con precisión. Cuando terminó de leer, salió a la recepción. Don Francisco salió también. Le dijo que tenía que hacer una transferencia formal de las participaciones a su nombre, que era el proceso legal que correspondía, y que eso podía gestionarse ese mismo día si ella tenía tiempo, o en otra cita si prefería volver. Elena dijo que tenía tiempo. El proceso duró 1 hora y media más. Cuando terminó, Elena salió de la notaría con una copia de todos los documentos en la misma carpeta de plástico duro y con su nombre en el registro de la sociedad en lugar del de su madre. Fue al coche. Se sentó, puso la carpeta en el asiento del copiloto y miró por el parabrisas hacia la calle de la capital de provincia, que era una calle como cualquier otra y que en ese momento tenía la textura específica de las cosas que se ven cuando uno acaba de procesar algo que cambia el contexto de todo lo demás. Pensó en su madre, en los 20 años que había tardado en construir eso, en la decisión de guardarlo para quien se quedara, en la precisión con que había descrito todo en la carta para que Elena pudiera encontrarlo. Pensó también en Rodrigo, en la conversación sobre la venta de la casa, en los plazos de menos de 2 semanas, en el sobre con el nombre de Rodrigo que había dejado donde estaba en el armario del cuarto de su madre, y empezó a entender algo que la carta no había dicho explícitamente pero que estaba entre las líneas de lo que había dicho, que su madre sabía que Rodrigo iba a hacer exactamente lo que había hecho, que lo había anticipado, que la estructura de lo que había preparado era una estructura que funcionaba independientemente de lo que Rodrigo hiciera, porque lo que Rodrigo podía reclamar era lo que estaba en el testamento, y lo que estaba en el testamento era lo que estaba en el testamento, y lo que Carmen había construido en silencio durante 20 años no estaba en el testamento. Estaba en la notaría de don Francisco Lerma, y ahora estaba en la carpeta de plástico duro en el asiento del copiloto. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita si no lo has hecho todavía, porque lo que está a punto de pasar cuando Rodrigo descubra lo que Elena encontró en esa notaría es el momento en que esta historia se vuelve algo que no esperabas, y te aseguro que no hay manera de anticiparlo completamente desde donde estás ahora mismo. Elena volvió a la casa de la calle Rosales esa tarde. Guardó la carpeta en su cuarto, en el lugar donde guardaba las cosas que no quería que nadie encontrara sin que lo fueran buscando activamente, que era un lugar que conocía desde adolescente y que había usado para distintas cosas en distintos momentos de su vida y que en ese momento tenía una función más importante que cualquiera de las anteriores. Rodrigo llamó esa noche. Preguntó si Elena había tomado una decisión sobre la venta. Elena dijo que todavía estaba procesando la situación. Rodrigo dijo que entendía, pero que los plazos seguían siendo lo que eran y que necesitaba una respuesta antes del viernes. Elena dijo que lo tendría en cuenta. Lo que Elena estaba procesando en esos días, además de lo que había encontrado en la notaría, era el sobre que había dejado en el armario del cuarto de su madre. No lo había abierto. Había tomado la decisión de no abrirlo en el momento en que lo encontró y esa decisión seguía siendo su decisión. Pero pensar en él era diferente a abrirlo, y pensar en él le producía una serie de preguntas que no tenían respuesta disponible sin abrirlo. ¿Qué le decía Carmen a Rodrigo en esa carta? Si le decía lo mismo que le había dicho a Elena sobre lo que había guardado para quien se quedara, si le explicaba por qué había tomado esa decisión, si la carta de Rodrigo iba a producir en él la misma reacción que la carta de Elena había producido en ella, o una reacción completamente diferente, esas preguntas no tenían respuesta. Y Elena había aprendido, en los años de trabajar con clientes y proyectos y situaciones que no siempre tenían la información completa disponible, que las decisiones que se toman con información incompleta tienen que ser tomadas con la conciencia de que son incompletas y con la disposición a revisar si la información que llega después cambia el análisis. Lo que llegó después no fue la información de la carta de Rodrigo, lo que llegó fue Rodrigo. El jueves de esa semana, 2 días antes del plazo que él mismo había fijado, Rodrigo y Patricia llegaron a la casa de la calle Rosales sin avisar con la antelación que habrías avisen las personas que creen que el lugar al que llegan es tan suyo como de quien ya está ahí. Elena abrió la puerta. Los vio.
y notó inmediatamente que había algo diferente en la visita, algo que no era solo la ausencia de aviso, sino algo en la manera en que Rodrigo y Patricia se movían, en la manera en que miraban la casa al entrar, que tenía la textura de personas que están mirando un espacio con una mirada diferente a como lo habían mirado antes. La mirada de quien está mirando algo que ya considera suyo y que está calculando lo que hará con ello. Rodrigo dijo que quería hablar. Fueron al salón. Patricia se quedó de pie junto a la ventana con esa posición de quien no quiere comprometerse del todo con el espacio, pero que tampoco está dispuesta a no estar presente en la conversación. Rodrigo dijo que había hablado con el abogado sobre los plazos del proceso de herencia y que había algunas cosas que querían aclarar. Dijo que la situación de la casa era compleja porque Elena vivía en ella y porque eso creaba una complicación logística para la venta que el abogado le había dicho que había maneras de resolver, pero que requería que los dos herederos estuvieran alineados. Elena escuchó, esperó. Rodrigo dijo que lo que el abogado sugería era que Elena firmara un documento que confirmaba que la herencia era la casa y que la casa se vendería en un plazo de 3 meses y que el dinero se dividiría en las proporciones que el testamento indicaba, que eso aclaraba el proceso y evitaba complicaciones futuras. Elena dijo que no había visto ningún documento todavía. Rodrigo dijo que el abogado lo prepararía en los próximos días y que él esperaba que Elena lo firmara cuando lo recibiera. Elena preguntó si podría revisarlo con su propio abogado antes de firmarlo. Patricia, desde la ventana, dijo que por supuesto que podía, pero que no había nada en el documento que necesitara a revisión externa, porque era un documento estándar de acuerdo entre herederos y que retrasarlo innecesariamente no beneficiaba a nadie. Elena miró a Patricia, luego miró a Rodrigo y dijo que entendía lo que estaban diciendo, pero que iba a revisarlo con su propio abogado de todas formas, y que si el documento era lo que decían que era el proceso, no iba a tardar más de lo necesario. Rodrigo asintió con el asentimiento de alguien que acepta una respuesta que no era la que quería, pero que no tiene un argumento formal para rechazar. Esa noche, después de que Rodrigo y Patricia se fueran al hotel del pueblo donde se habían alojado porque la casa tenía habitaciones disponibles y sin embargo habían decidido no quedarse en la casa, Elena fue al cuarto de su madre. Abrió el armario, buscó donde había encontrado los sobres antes. El sobre con su nombre ya no estaba. Claro, pero el sobre con el nombre de Rodrigo seguía ahí donde lo había dejado. Lo sostuvo durante un momento, y esta vez lo abrió. Comenta abajo ahora mismo con la palabra abrió si crees que tuvo razón en abrirlo, o con esperó si crees que debería haber esperado, porque lo que había dentro de ese sobre es lo que cambia el análisis de todo lo que había pasado hasta ese punto, y lo que viene después depende completamente de que Elena lo haya leído. La carta de Carmen a Rodrigo tenía 2 páginas. Empezaba de la misma manera que la de Elena, con las cosas que las madres dicen en las cartas que escriben cuando saben que ya no van a estar para decirlas de otra manera, con el amor que era real aunque a veces hubiera sido difícil de mostrar de las maneras que Rodrigo habría necesitado que se mostrara, con el orgullo por lo que había construido, la familia que tenía en la ciudad, los hijos que eran lo que eran. Pero luego venía una parte que era diferente. Carmen le decía a Rodrigo que sabía lo que iba a hacer, no como acusación, como reconocimiento tranquilo de alguien que conoce a sus hijos y que sabe, con la misma certeza con que sabía que Elena se iba a quedar, que Rodrigo iba a hacer lo que iba a hacer, que eso no era un juicio sobre su carácter sino una descripción de las circunstancias. Había vivido lejos, había construido otra vida, tenía necesidades y prioridades que eran completamente legítimas y que desde su perspectiva hacían que la venta de la casa fuera lo más lógico. Le decía que la herencia de la casa era suya en los términos del testamento y que eso era lo que era, pero que había algo que quería que supiera, que había algo más que no estaba en el testamento y que había sido separado para Elena por razones que Carmen le explicaba. Le explicaba el mismo asunto de las participaciones, con el mismo nivel de detalle, pero desde un ángulo diferente, desde el ángulo de alguien que le está diciendo a su hijo que lo que Elena tiene es de Elena y que cualquier esfuerzo por reclamarlo iba a ser un esfuerzo contra la voluntad expresa de su madre y contra lo que su madre había construido, deliberadamente para su hermana. Y al final de la carta,
En las últimas líneas, Carmen le decía algo que era lo más directo de todo lo que había en la carta, que si Rodrigo elegía respetar eso, si elegía dejar que Elena tuviera lo que le correspondía sin intentar reclamarlo, había algo que Carmen consideraba que Rodrigo también necesitaba saber sobre la historia de la familia que podría cambiarlo todo, pero que eso dependía de la elección que él hiciera primero, que la elección era suya, como siempre lo había sido. Elena dobló la carta, la volvió a meter en el sobre, y se sentó en la cama del cuarto de su madre con el sobre en las manos durante un tiempo que no habría podido medir con precisión. Lo que estaba pensando era complejo, y no era completamente procesable en una sola sesión, que era también su manera de funcionar. Las cosas que tienen muchas capas requieren más de un momento para entenderlas completamente. Pero había una cosa que sí podía entender de inmediato, y que cuando la entendió produjo algo que no era rabia ni era satisfacción, sino algo más parecido a la comprensión de cómo funcionan ciertas personas que uno quiere y que a veces hacen cosas que son a la vez completamente inesperadas y completamente coherentes con todo lo que uno sabe sobre ellas. Su madre había preparado esto con mucho cuidado. No solo la parte de las participaciones y de la notaría, toda la estructura, la carta para Elena que le daba lo que necesitaba para proteger lo que era suyo, la carta para Rodrigo que le daba la información que necesitaba para elegir, el hecho de que ambas cartas existieran y de que las dos estuvieran en el mismo lugar para que quien llegara primero pudiera encontrar la del otro. Carmen no había dejado esto al azar. Había construido una situación en que la única manera de que las cosas terminaran mal era que Rodrigo eligiera activamente que terminaran mal con la información completa de lo que eso significaba. Al día siguiente, Elena llamó a un abogado. No el de la familia, que era también el abogado de Rodrigo en este proceso y que por tanto no era la persona correcta para representar sus intereses de manera independiente. Un abogado diferente, una mujer que se llamaba Amparo y que un amigo le había recomendado meses antes, cuando Elena había tenido una cuestión menor de contrato y que había resultado ser exactamente el tipo de abogada que se necesita cuando uno tiene algo importante que gestionar, alguien que entiende los documentos y también entiende lo que los documentos no dicen. Elena le explicó la situación. Amparo escuchó. Revisó los documentos de la notaría que Elena le llevó en la carpeta de plástico duro y dijo algo que Elena necesitaba que alguien con conocimiento técnico le confirmara, que lo que Carmen había construido en esas participaciones era completamente suyo de Elena, que no tenía ninguna relación con la herencia del testamento, que Rodrigo no tenía ningún derecho legal sobre ello, y que si Rodrigo intentaba reclamarlo, tendría que construir un argumento legal que no existía. Elena le preguntó si Rodrigo podría saber que existían esas participaciones. Amparo dijo que dependía de lo que Rodrigo buscara y con qué profundidad, que una búsqueda estándar de activos en el proceso de herencia no las encontraría porque estaban a nombre de Carmen y transferidas a Elena antes de que el proceso de herencia se iniciara formalmente. Que si Rodrigo contrataba a alguien para hacer una búsqueda exhaustiva, podría encontrarlas, pero que en ese punto habría una conversación legal que Rodrigo no iba a ganar. Elena dijo, de acuerdo. Amparo dijo, ¿qué quieres hacer? Elena pensó un momento. Dijo, de momento, esperar. Suscríbete ahora si todavía no lo has hecho y dale like a este video porque lo que viene ahora es cuando Rodrigo y Patricia hacen el movimiento que hace que la maleta de lona azul entre en la historia y eso cambia todo lo que habías pensado que sabías sobre hacia dónde iba esto. El viernes por la mañana, que era el día del plazo que Rodrigo había fijado, Rodrigo y Patricia llegaron a la casa de la calle Rosales a las 9. Elena estaba desayunando en la cocina cuando escuchó la llave en la cerradura. Rodrigo tenía llave. Había tenido llave desde que era niño y la había seguido teniendo aunque viviera en la ciudad porque nadie le había pedido que la devolviera y porque en la lógica de la familia Saura ese tipo de detalles no se habían gestionado nunca de manera explícita. Entraron. Fueron a la cocina. Rodrigo dijo buenos días. Patricia dijo buenos días. Elena los miró y dijo buenos días, y esperó. Rodrigo dijo que había pensado mucho en la situación y que había llegado a la conclusión de que la única manera de resolverla de manera justa para los dos era proceder con la venta lo antes posible, que había hablado con el agente inmobiliario que él había contactado
que podía tasar la casa esa semana y que si el precio era el que esperaban, podían tener un comprador en menos de 2 meses. Elena lo miró. Rodrigo continuó. Dijo que entendía que esto era difícil para Elena, pero que también había que ser razonables y que la situación económica de la herencia era la que era y que no había otra solución práctica. Elena preguntó si había leído la carta. Rodrigo la miró. Elena dijo, la carta de mamá, en el armario de su cuarto. Había una para mí y una para ti. Leí la mía. Quiero saber si leíste la tuya. Hubo un silencio. Rodrigo dijo que no sabía de qué carta estaba hablando. Elena dijo que de acuerdo. Le dijo que fuera al armario del cuarto de su madre y que buscara en la balda del fondo, detrás de los pañuelos doblados que su madre guardaba ahí desde hacía 20 años, que había un sobre con su nombre. Rodrigo y Patricia se miraron con la mirada rápida de las parejas que tienen un sistema de comunicación no verbal suficientemente desarrollado para tener conversaciones enteras sin palabras. Rodrigo fue al cuarto de su madre. Tardó 4 minutos en volver. Cuando volvió, traía el sobre en la mano. Lo tenía abierto. Elena no le preguntó si ya lo había abierto antes de que ella le dijera dónde estaba, porque la respuesta a esa pregunta no era la parte que importaba en ese momento. Rodrigo se sentó, Patricia se sentó, Elena esperó. Rodrigo estuvo en silencio durante un momento que fue bastante largo. Luego dijo que quería saber qué había en la carta de Elena. Elena le dijo que no iba a contarle eso, que lo que estaba en su carta era entre su madre y ella, de la misma manera que lo que estaba en la de él era entre su madre y él. Patricia dijo que eso no era razonable dado que las dos cartas claramente hablaban del mismo asunto. Elena miró a Patricia durante un momento. Dijo que si la carta de Rodrigo hablaba del mismo asunto que la suya, Rodrigo ya tenía la información que necesitaba para entender la situación, y que si había algo que no entendía, podía preguntarle, y ella respondería lo que pudiera responder. Rodrigo la miró. Dijo, ¿existen esas participaciones? Elena dijo, sí. Rodrigo dijo, ¿ya están a tu nombre? Elena dijo, sí. Rodrigo dijo, ¿cuánto valen? Elena dijo, más que la casa. El silencio que siguió tuvo una calidad diferente a los silencios anteriores de esa mañana. Era el silencio de alguien que acaba de recibir una información que cambia el cálculo de algo que había estado calculando con cifras incorrectas. Patricia fue la primera en hablar. Dijo que eso no era justo, que la herencia tenía que ser equitativa entre los dos hijos y que si había activos que no estaban en el testamento, eso era un problema legal que necesitaba resolverse de manera formal. Elena dijo que los activos no estaban en el testamento porque nunca habían formado parte de la herencia, que habían sido propiedad de su madre, que los había transferido a Elena antes de morir en los términos legales correctos y con la documentación correspondiente, que Amparo, que era su abogada, había confirmado que el proceso era correcto y que no había nada que impugnarlo. Patricia dijo que eso les parecía muy conveniente dado el momento en que había ocurrido. Elena dijo que el momento había sido elegido por su madre, no por ella. Rodrigo había estado en silencio durante todo ese intercambio, mirando la carta, mirando sus manos, mirando la mesa de la cocina, que era la mesa donde los 4 habían desayunado durante años en los veranos y las navidades y los domingos que existían, antes de que la familia se repartiera en las distintas direcciones en que se había repartido. Luego dijo algo que Elena no esperaba. Dijo, ¿sabes lo que dice la última parte de la carta? Elena dijo que no lo sabía exactamente, pero que tenía una idea de lo que podía decir. Rodrigo dijo, dice que si acepto lo que mamá decidió sobre las participaciones, hay algo que debería saber sobre nuestra familia. Elena asintió. Rodrigo dijo, ¿sabes qué es eso? Elena dijo que no, que lo que su madre le había contado en la suya era diferente y que no incluía esa parte. Rodrigo miró la carta durante un momento. Luego miró a Elena. Dijo, papá no era mi padre biológico. El silencio que siguió era del tipo que existe cuando algo que cambia la historia completa de todo lo anterior acaba de ser dicho en voz alta por primera vez. Dale like ahora mismo si no esperabas eso. Porque yo tampoco lo esperaba cuando escuché esta historia por primera vez, y lo que significa para todo lo que había pasado hasta ese punto es lo que convierte esta historia en algo que va mucho más allá de una disputa,
por una herencia. Elena lo miró. Rodrigo dijo que lo ponía en la carta con esa misma claridad, que Carmen había conocido a otro hombre antes de casarse con Manuel, que había sido una relación que se había roto por razones que la carta no explicaba completamente, pero que habían sido suficientemente definitivas para que Carmen tomara la decisión de casarse con Manuel, aunque ya supiera en ese momento que estaba embarazada de otro hombre, que Manuel lo había sabido desde el principio, que habían tomado los dos juntos la decisión de que Rodrigo llevaría el apellido Saura y sería hijo de Manuel en todos los sentidos que importaban dentro de la familia, que esa decisión se había mantenido durante décadas con la solidez de los acuerdos entre personas que deciden que algo es así y lo hacen ser así con la fuerza de su voluntad, y que Carmen quería que Rodrigo supiera que eso no cambiaba lo que él era para ella ni lo que había sido para Manuel, que había querido a Rodrigo con la misma profundidad con que había querido a Elena, aunque la naturaleza de ese querer hubiera sido diferente en algunas de sus formas. Rodrigo dejó la carta sobre la mesa. Patricia lo miró con la expresión de alguien que acaba de recibir una información que no había tenido antes y que está procesando las implicaciones en tiempo real. Elena miró a su hermano que ahora era su hermano de una manera diferente a como había sido su hermano 30 segundos antes, o que era su hermano de la misma manera de siempre, pero con una información añadida que cambiaba el mapa sin cambiar el territorio. Dijo, ¿estás bien? Rodrigo dijo, no lo sé todavía. Elena asintió. Rodrigo dijo, ¿tú lo sabías? Elena dijo que no, que era la primera vez que lo escuchaba. Patricia dijo, en voz más baja que antes, que necesitaban tiempo para procesar esto. Elena dijo que estaba de acuerdo. Rodrigo miró la casa alrededor de él, la cocina, que era la misma cocina de siempre, con el mismo olor de siempre, y los mismos azulejos que llevaban ahí desde que todos ellos tenían memoria. Luego miró la carta, luego miró a Elena. Dijo, no voy a pelear por las participaciones. Elena lo miró. Rodrigo dijo, mamá decidió lo que decidió por las razones que decidió. Era su dinero y era su decisión. Y tiene razón en lo que dice en la carta, aunque me cueste reconocerlo. Tú estuviste aquí, yo no estuve. Eso también vale algo, aunque no aparezca en ningún testamento. Elena no dijo nada durante un momento. Luego dijo, ¿qué quieres hacer con la casa? Rodrigo pensó. Dijo, no lo sé todavía, necesito tiempo. Elena dijo, tienes tiempo. Y eso fue todo lo que se dijo en la cocina de la casa de la calle Rosales, esa mañana, sobre la herencia y sobre las participaciones y sobre lo que Carmen había construido en silencio durante 20 años. Suscríbete si todavía no lo has hecho y escribe en los comentarios lo que estás pensando ahora mismo, porque lo que viene en los días siguientes es donde esta historia termina de tomar la forma que tiene y necesito que estés aquí para escucharlo. Los días que siguieron a esa mañana en la cocina fueron días de silencio de la variedad, que no es ausencia de comunicación, sino presencia de algo que se está procesando y que requiere el espacio del silencio para procesarse. Rodrigo y Patricia volvieron a la ciudad. No había conversación sobre plazos, ni sobre documentos, ni sobre abogados. No había conversación sobre la carta, ni sobre lo que la carta había revelado, aunque era evidente que Rodrigo estaba pensando en eso de la manera en que uno piensa en las cosas que cambian el mapa, cuando no hay otra cosa en la cabeza suficientemente grande para desplazarlas. Elena siguió en la casa de la calle Rosales. Siguió trabajando, siguió con el proceso de ordenar las cosas de su madre que había iniciado la semana anterior y que requería el tipo de atención que no puede darse de manera eficiente en ráfagas cortas, sino que necesita el tiempo sostenido de quien está presente completamente en lo que está haciendo. Encontró más cosas en ese proceso, no revelaciones del calibre de la carta y las participaciones, las cosas ordinarias que uno encuentra cuando ordena la vida de alguien que vivió durante décadas en un mismo lugar y que guardó todo con la meticulosidad de quien no tira nada porque nunca sabe cuándo algo puede hacer falta. Fotos que no había visto, cartas de su padre desde los años en que había hecho el servicio militar antes de casarse con Carmen, escritas con esa letra de los hombres que aprendieron a escribir cuando la escritura se enseñaba de una manera que producía letras más perfectas de lo que la mayoría de los adultos de hoy producen.
un cuaderno donde Carmen había llevado las cuentas de la casa durante los primeros años de matrimonio, con el detalle de cada gasto y cada ingreso escrito en columnas ordenadas que eran también, sin proponérselo, una historia de lo que había costado construir lo que habían construido, y una foto que Elena no había visto nunca, una foto de su madre de joven, de cuando tendría unos 20 años, con un hombre que no era su padre, un hombre que tenía una cara que era la cara de Rodrigo en 20 años más joven. Elena la miró durante un momento, la puso aparte con cuidado, y pensó que había cosas que merecían ser devueltas a quien las necesitaba más, aunque ese alguien nunca las hubiera pedido. La llamada de Rodrigo llegó 12 días después de la mañana en la cocina. No era una llamada sobre la herencia, ni sobre los plazos, ni sobre los documentos. Era una llamada diferente, con una voz diferente a la voz que Rodrigo había usado en todas las conversaciones anteriores sobre ese tema, con esa cadencia específica de las llamadas de las personas que están diciendo algo que han estado pensando durante suficiente tiempo para que llegar a decirlo haya requerido más esfuerzo que la mayoría de las cosas que dicen. Dijo que había estado pensando, que había hablado con Patricia, que había cosas sobre las que los dos habían tenido que hablar que no tenían nada que ver con la herencia exactamente, pero que lo cambiaban todo. Elena escuchó. Rodrigo dijo que quería volver al pueblo, no a quedarse, que eso no era posible con la vida que tenían, pero sí a pasar más tiempo del que habían pasado, que había cosas sobre la familia, sobre su familia, que quería entender mejor de lo que las había entendido hasta ahora, y que ese entendimiento requería estar en el lugar donde habían ocurrido y hablar con las personas que las habían vivido. Dijo que si Elena estaba dispuesta a que la casa siguiera siendo un lugar donde eso fuera posible, él no iba a insistir en la venta. Elena dijo que estaba dispuesta. Rodrigo dijo, «Tengo una pregunta». Elena dijo que adelante. Rodrigo dijo, «¿Encontraste algo más cuando ordenaste las cosas de mamá?» Además de las cartas. Elena pensó durante un momento en la foto que había puesto aparte con cuidado. Dijo, «Sí». Rodrigo dijo, «¿Puedo verlo cuando vuelva?» Elena dijo que sí. Y eso también fue suficiente. Lo que ocurrió en los meses siguientes no fue una transformación dramática ni una reconciliación cinematográfica. Fue algo más parecido a lo que ocurre cuando las personas deciden que quieren entenderse mejor de lo que se han entendido hasta ahora y que ese entendimiento requiere tiempo y presencia y la disposición de revisar las historias que uno se ha contado sobre el otro. Rodrigo volvió al pueblo en 2 ocasiones ese año. Patricia vino también. Los hijos de Rodrigo vinieron en verano y encontraron una casa que era la casa de su abuela y que empezaba a ser también, de una manera que requería tiempo para definirse bien, la casa de la familia en el sentido más amplio de esa palabra. Elena siguió en la casa de la calle Rosales, siguió con su empresa de diseño, siguió con la gestión de las participaciones que su madre le había dejado, que resultó requerir más atención de la que habría imaginado, pero que también resultó ser el tipo de trabajo que producía resultados que se veían de manera concreta, y que por tanto tenía la satisfacción específica de las cosas que uno hace bien y que se nota que se hacen bien. Y hubo un momento, en una de las visitas de Rodrigo, cuando los dos estaban sentados en la cocina de la misma manera en que habían estado sentados en docenas de cocinas de la misma casa durante toda su vida, que Rodrigo dijo algo que Elena guardó de la manera en que guardaba las cosas que importaban de verdad. Dijo, «¿Sabes qué es lo que más me sorprende de todo esto?» Elena dijo que no. Rodrigo dijo que mamá confió en que las 2 cartas iban a producir el resultado correcto, que no intentó controlarlo de ninguna otra manera. Solo escribió lo que era verdad y confió en que si lo decíamos con honestidad, iba a llegar a donde tenía que llegar. Elena pensó en eso. Dijo, tenía mucha práctica en confiar en que la verdad llega donde tiene que llegar. Lo hacía con todo. Rodrigo asintió. Dijo, me llevó 50 años entenderlo. Elena dijo, a mí también. Y siguieron con el café, con la calma específica de las personas que han llegado al punto en que ya no necesitan llenar el silencio, porque el silencio que existe entre ellas tiene el peso de lo que se ha construido y no el vacío de lo que falta. La maleta de lona azul, la misma que Rodrigo había bajado del armario con 20 minutos de plazo, terminó ese año en el cuarto de los niños cuando venían en verano.
Los hijos de Rodrigo la usaban para llevar las cosas que llevaban del pueblo a la ciudad al final de las visitas. Conchas recogidas en el río cercano, libros de la biblioteca de Carmen que habían pedido llevarse, fotos impresas de las que Elena sacaba cuando venían, porque había decidido que las fotos que merecían estar en marcos merecían también ser vistas y no guardadas. La maleta pesaba más cada vez que salía por la puerta, que era también la manera correcta de que las cosas terminaran. Lo que me quedo de esta historia, y lo que quiero que te quedes tú, no es la parte de las participaciones ni la parte de la revelación sobre Rodrigo. Esas son las partes que hacen que la historia tenga el ritmo que tiene y que producen las sorpresas que producen, y eso está bien. Lo que me quedo es Carmen, la mujer que durante 20 años construyó en silencio algo que no le dijo a nadie, porque sabía que el momento de decirlo era el momento correcto y que ese momento todavía no había llegado, que escribió 2 cartas para sus 2 hijos con la precisión de alguien que conoce a sus hijos de verdad y que usa ese conocimiento no para manipular, sino para dar a cada uno lo que necesita con la forma específica en que lo necesita, que confió en que la verdad, dicha con claridad, llegaría a donde tenía que llegar. No siempre funciona así. Las historias reales no siempre terminan de la manera en que ésta terminó, pero cuando funciona, cuando alguien tiene la paciencia y la claridad y el valor de construir la verdad con cuidado durante el tiempo que hace falta, y confiar en que va a llegar a donde tiene que llegar, produce algo que ninguna otra estrategia puede producir, una reconciliación que las personas que la viven entienden como suya porque la eligieron, no porque les fue impuesta. Eso es lo que Carmen Saura construyó con sus 2 sobres y sus 4 páginas y 20 años de participaciones en locales comerciales de la capital de provincia. No estaba mal para alguien que nunca había tenido el espacio para usar completamente todo lo que tenía. Si llegaste hasta aquí, gracias de verdad. Escribe en los comentarios la palabra Carmen si esta historia te hizo pensar en alguien que conoces que hace las cosas así, que construye en silencio y confía en que el resultado va a hablar por sí solo. Porque esas personas existen y merecen ser nombradas, aunque la mayoría de las veces el mundo no les ponga ningún título. Dale like si esta historia te movió algo y compártela con alguien que necesite escucharla. Y suscríbete porque mañana traigo otra historia con el mismo tipo de fondo, de las que hacen que uno piense en algo durante más tiempo que lo que dura escucharlas. Hasta la próxima.